todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras bendiciones tanto físicas como espirituales, Dios, todas provienen de ti. Y por eso estamos agradecidos, Señor, por el amor que tú muestras para con nosotros, el favor y tu gracia, Señor, que se derrama sobre nuestras vidas. Tus misericordias que son nuevas cada mañana, oh Dios. Gracias te damos porque tú realmente has sido más que bueno con nosotros, oh Dios, y nos has bendecido en Cristo Jesús con todas las riquezas de los cielos. Y en Él tenemos esperanza de vida eterna, y eso es más que suficiente para nosotros. Y en esta noche, Señor, mientras meditamos en el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo, te pido que nos ayudes a regocijarnos en este estudio, y que no solamente nos regocijemos, sino que aprendamos, seamos edificados, y que aprendamos a honrar, a respetar y a confiar y a darle gloria al Espíritu Santo, que es el agente residente dentro de nuestras vidas de parte tuya, Dios, que habita con nosotros, amándonos y dándonos las ricas bendiciones, aplicando la salvación de Cristo a nuestras vidas. Padre, ahora así oramos y comenzamos este estudio en nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, como les decía, en esta noche vamos a estar entrando en una faceta nueva de esta serie de teología sistemática, y estaremos hablando acerca de la persona del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Es importante que aprendamos acerca de Dios, a entender quién es Dios y cuáles son sus atributos y todas sus características y su persona, porque entre más conozcamos a Dios, más amor, honra, adoración, alabanza tendremos hacia Él. Y ustedes saben muy bien que en los últimos meses hemos venido estudiando a Dios de manera sistemática, pedazo a pedazo, ¿verdad? Vimos la persona del Padre, estuvimos hablando acerca de los atributos divinos. Las últimas 3 o 4 semanas estuvimos hablando acerca de Jesucristo y la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo, ¿verdad? Eso lo concluimos la semana pasada. Y en esta noche quisiera, ahora que nosotros pasemos a la próxima que corresponde, que es estudiar acerca del Espíritu Santo. Una cosa que quiero que nosotros entendamos, que el cristianismo y nosotros como cristianos no somos politeístas. ¿Saben lo que el politeísmo es? ¿Quién sabe lo que es el politeísmo? Creencia en muchos dioses. Y una de las acusaciones que, por ejemplo, los judíos han hecho en contra del cristianismo es que nosotros abandonamos los principios monoteístas del judaísmo y abrazamos una fe politeísta. Pues yo creo que nosotros hablamos del Padre, hablamos del Hijo, que es Dios, hablamos del Espíritu Santo, que también lo consideramos Dios, y inmediatamente dice, pues entonces creen en 3 dioses, ¿verdad? Y nosotros no creemos en 3 dioses, entendemos que, y esto lo hablamos hace semanas atrás, cuando estuvimos hablando acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿se recuerdan? Y estuvimos hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una divinidad. La Escritura claramente enseña que nosotros adoramos a un Dios, pero la Escritura también enseña que este Dios ha habitado eternamente, manifestado en una Trinidad, o es un Dios triuno, o sea, 3 personas distintas pero unidas en naturaleza y en total comunión, ¿verdad? Entonces, hemos ya hablado, como dije, acerca del Padre, hemos hablado del Hijo, y ahora queremos hablar acerca del Espíritu Santo. Lo primero que quiero que aprendamos acerca del Espíritu, y está ahí en el punto número 2 de su hojita, es que cuando hablamos del Espíritu Santo tenemos que entender que estamos hablando de una persona, ¿ok? Hablamos de una persona. ¿Qué queremos decir cuando decimos que es una persona? ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas dicen, el Espíritu Santo es un hombre como yo, o una mujer, es un ser humano, porque inmediatamente para muchos de nosotros la palabra persona, pues quizás la indicamos como si fuera una persona en el sentido nuestro, ¿verdad? Un ser humano. Y cuando hablamos de persona, no estamos hablando de un ser humano. Cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, estamos hablando de que Él tiene una personalidad, Él no es una fuerza. Muchas personas ven al Padre como una persona en el sentido de que ven la personalidad del Padre y lo reconocen como persona. Al Hijo igual, pero al Espíritu Santo, muchas personas cometen el error de pensar que el Espíritu Santo es como si fuera un
una batería de corriente que usted te pega y una fuerza energética, ¿verdad? Muchas personas creen que el Espíritu Santo es un tipo de fuerza. Y nosotros estudiamos en la palabra, vemos en la palabra que no es tal cosa. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo claramente la palabra enseña que es una persona. Y nosotros vamos por supuesto, a verlo en esta noche de manera ahora detallada, cómo es que nosotros concluimos o qué vemos en la palabra que nos indica que el Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? Vamos a observar tres razones bíblicas por las cuales nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Okay? La primera razón es que en la Escritura, al Espíritu Santo se le dan pronombres personales. Usted sabe que nosotros a la persona la tratamos con el tú y el yo y el usted, pero a las cosas no. A las cosas les hablamos como cosas. No le damos el pronombre de persona a una silla. Aunque decimos es la silla, pero entendemos que no estamos hablando de una persona en el aspecto, es algo material. Y no le hablamos usted silla. Simplemente es una silla. Entonces, en la Escritura, el Espíritu Santo se le asignan pronombres de manera personal. ¿Okay? Así que hablamos de Él como una persona porque se le refiere a Él como persona. Mira lo que dice Hechos, capítulo número 10, verso 19 al 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Note cómo se le dice, se le llama el Espíritu, uno, es decir, un pronombre masculino de primera persona, pero también está hablando de él. El Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: yo he enviado a estas personas. El Espíritu Santo claramente le da un pronombre personal, y habla de que él tiene una personalidad. Importante que entendamos eso. Número 1, el Espíritu Santo, una persona porque recibe pronombres personales en la Biblia. La otra cosa que vemos es que no solamente se le asignan pronombres personales, la Biblia tiene también propiedades personales. Propiedades personales. ¿Qué quiere decir eso? Que Él exhibe inteligencia, comprensión, sabiduría, poder, voluntad. El Espíritu Santo no es una fuerza que actúa de manera sin inteligencia, sino que es una persona inteligente que obra, piensa, calcula, entiende. Mira lo que dice 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiera. Ahí está hablando de los dones del Espíritu Santo en la iglesia. Y note que dice que Él reparte a cada uno como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo es el que está obrando y decidiendo y haciendo. Él es inteligente, tiene capacidad y tiene sabiduría. Una vez más, exhibe una propiedad personal como una persona. Solamente una persona puede tomar acciones y decisiones de hacer cosas como Él las hace. En este caso dice: reparte a cada uno como Él quiere. Mira, dice que Él tiene voluntad. Él tiene voluntad porque dice: el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. O sea que hay una voluntad en la persona del Espíritu. Él toma decisiones. Por supuesto, entendemos que la voluntad del Espíritu Santo nunca va a ser separada de la voluntad del Padre y del Hijo. Los tres operan y concuerdan en todo. O sea que su voluntad nunca se contradicen. Pero el Espíritu Santo exhibe la voluntad, esa capacidad de ejercer propiedades personales. Y lo otro, el punto número 3, es que el Espíritu Santo en la Escritura se le denota como tomando acciones personales. Él hace cosas que solamente una persona puede hacer. Uno de los títulos que la Escritura le da allá en Juan capítulo número 14, Jesucristo le da este título y le llama el Consolador. ¿Verdad? Dice: cuando yo vaya enviaré
el consolador que vendrá después de mí, dice el Señor Jesucristo. Y vemos que en su función como consolador, el Espíritu Santo ejerce actividades personales. Él revela, Él enseña, Él consuela, Él aconseja, Él ayuda, Él ama. Y también puede entristecerse, se le puede mentir y se le puede blasfemar en contra de Él. Claramente la Escritura nos enseña tal cosa. Ustedes recuerdan en una ocasión en el libro de Hechos, al principio, cuando hubo dos personas que decidieron, lo vamos a ver un poquito más adelante en más detalle, pero dos personas decidieron traer una ofrenda a la iglesia, pero al traer la ofrenda decidieron mentir. Cayeron muertos, Ananías y Zafira, no nuestros, cayeron muertos a los pies allí de Pedro. ¿Ves? Y claramente dice que le han mentido, vamos a ver adelante, le han mentido al Espíritu de Dios. Ellos le mintieron al Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Por ejemplo, cuando Jesucristo está en el medio del pueblo haciendo milagros y los fariseos y los escribas y los líderes del pueblo rechazaban las enseñanzas de Jesucristo y comenzaron a decir, este hace milagros no por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú. Belcebú es un nombre que los judíos le daban para Satanás. O sea, que este hace sus cosas, las cosas que hace, las hace a través del poder del diablo. Y Jesucristo termina diciendo, ustedes han blasfemado en contra del Espíritu. Entonces una persona, si el Espíritu Santo fuera solamente una fuerza, no podría ser blasfemado, pero como es una persona, es blasfemado. ¿Me entienden? Así que el Espíritu Santo ejecuta o ejerce actividades personales y tiene esas características personales. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque es importante nosotros entender esto de entrada. Porque el Espíritu Santo no es una simple fuerza, como dije, o energía, que muchas personas confunden esto. A muchas personas se les hace quizás difícil blasfemar en contra del Padre, quizás difícil blasfemar en contra del Hijo, pero me temo que a muchas personas se les hace muy fácil blasfemar en contra del Espíritu Santo, asignándole cosas al Espíritu Santo que el Espíritu Santo nunca ha hecho. Porque tratan al Espíritu como si fuese un tipo de fuerza energética que te toma el control y te da un cantazo y te tira al piso. Como si fuese un correntón. Que te dio un correntón y no te quedó remedio que revolcarte en el piso. Aquí en esta iglesia no hacemos ese tipo de cosas, pero en otras iglesias pentecostales, carismáticas, las sillas vuelan, se dan golpes, caen al suelo, cuántas cosas hacen. Todo porque piensan que el Espíritu Santo provoca esas cosas. Y dije que muchos creyentes quizás se les hace difícil blasfemar en contra de Dios, o sea que no dirían algo antibíblico en contra del Padre. Así yo creo que afirmarían, la mayor parte de los creyentes afirmarían lo que la Biblia enseña acerca del Padre, y lo dirían, sí, el Padre es eterno, el Padre es esto, lo otro. Lo mismo con el Hijo, Jesucristo. Pero a la hora de tratar con el Espíritu Santo, me temo que hoy día muchas personas se han ido a un extremo totalmente no saludable y le asignan actividades, palabras y cosas al Espíritu que no son del Espíritu. Como si fuera, por ejemplo, hay personas que dicen, no, que el Espíritu vino sobre mí y no me resistí, caí ahí y me di vuelta. Ahora el Espíritu Santo es un desordenador. Note que se llama Espíritu Santo, no espíritu de espanto, ¿okay? O de llanto, de Espíritu Santo. El Espíritu es el que provoca santidad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, digo que entendamos esto porque, acerca de que Él es una persona, porque si entendemos que Él no es solamente una fuerza, sino que es una persona con características y personalidad, entonces tendremos cuidado de no caer en el error que la Biblia nos dice a nosotros que podemos caer en contristarlo, blasfemarlo e entristecerlo. Yo tengo que cuidarme de no yo decir o hacer cosas supuestamente porque el Espíritu Santo es el que me está guiando y diciendo. Yo he estado en situaciones así muy similares que gente dice, no, que fue el Espíritu me dijo que te dijera esto, y eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. A mi esposa en una ocasión le dieron un regaño porque tenía un sombrero puesto. Sombrero. ¿Sabes? De esos sombreros que a usted damas le gusta. Muy guapa se veía ella con el sombrero. Y le dieron que el Espíritu Santo mandó a la persona a decirle que ella estaba mal.
porque eso contrista al Espíritu Santo, decía la persona. Pero note cómo es, no sé si usted se ha pensado en esto, pero note cómo eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo, en el sentido de que le estamos asignando al Espíritu Santo cosas que Él no ha hecho o dicho. Mucha gente han tomado el nombre del Espíritu para justificar ciertas acciones, ciertas prácticas que no tienen nada que ver con el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Como si Él fuese un tipo de fuerza, que tú te pegas ahí a la pared y te dan un estrucotazo y no te queda remedio que reaccionar a la fuerza esa. No, el Espíritu Santo es una persona con todas las condiciones y los atributos de la misma. ¿Okay? Ahora vamos a examinar varias cosas más acerca del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo es una persona, es el primer punto principal que quería ver con ustedes. El segundo punto principal en la próxima página, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No solamente es una persona, es Dios. ¿Okay? Vamos a observar varias cosas acerca de Él. La Escritura identifica al Espíritu Santo como Dios. ¿Okay? La Escritura lo identifica como Dios. ¿Se recuerdan? Hace un segundo atrás les dije que en el capítulo 5 de Hechos tenemos la historia de un hombre y su esposa que decidieron vender una propiedad, Ananías y Zafira, la venden, para dar un repaso rápido y si no se recuerdan de ella. Venden la propiedad por una cantidad, ellos deciden, porque estaba todo el mundo en la iglesia, estaban haciendo algo similar, y dicen, mira, vamos a darle la ofrenda a la iglesia, vendieron una propiedad, tenía un terrenito allí que se está perdiendo y lo voy a vender y lo voy a dar a la iglesia la ofrenda, y mucha gente estaba haciendo eso porque había gente pobre que necesitaba cuidarse. Lo que pasó en la iglesia primitiva es que el inicio, especialmente el inicio, muchos de los convertidos, muchos de los creyentes que se convirtieron y se unieron a la iglesia de Jerusalén, no tenían propiedades porque habían venido de lejos. Acuérdense que la iglesia fue fundada en el día de Pentecostés y había miles de personas que habían venido de otros lugares, pero decidieron quedarse en Jerusalén porque era el único lugar donde estaban los apóstoles, era el único lugar donde había una iglesia. No había otra iglesia, era la primera iglesia. Y en vez de regresar a sus casas después de la fiesta de Pentecostés, decidieron quedarse en Jerusalén y creó un problema grave en Jerusalén. Porque ahora había gente que se quedaron en Jerusalén, que no tenían casa, no tenían propiedades, no tenían trabajo, que eran nuevos creyentes y la iglesia comenzó a tratar de ayudarlos. Entonces muchos de los hermanos que vivían en Jerusalén ya y tenían propiedades comenzaron a donarlas y comenzaron a usarlas para el beneficio de esa otra gente que ahora mismo estaban en necesidad. Eso es lo que estaba pasando. Y Ananías y Zafira vieron que todo el mundo, que había mucha gente haciendo eso. Y dijo, pero aquí me meto yo también. ¿Sabes que hay gente que hace? Hacen eso a veces. A todo el mundo dice, esto es lo que hay, esto es lo que hay, vamos para allá. Y se meten también en el grupo porque es lo que hay. Y ellos se metieron y dicen, pero vamos a hacer algo aparte, vamos a venderla por 10, pero le damos 5 nada más. Pero vamos a decir que la vendimos por 5, ahí está el problema. El problema no era, pues, si le dieron 5. Estos son un número redondo solamente para ilustrar, ¿verdad? Pero el problema no era la cantidad, el problema fue que ellos dijeron, la vendimos por 10, pero vamos a decir que la vendimos por 5 y vamos a darle los 5 para que ellos crean que nosotros lo dimos todo, pero nos estamos quedando con 5 en el bolsillo. Ahí fue el problema. Mentira, engaño, ¿verdad? Y mira lo que ocurrió. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, estoy leyendo el texto para lo mismo que expliqué, pero ahora en la Biblia, vendió una heredad y su trajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Mira lo que dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a examinar el texto rápido. Pedro primero le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? 1. Y luego en el verso más adelante dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Note cómo usa en este caso de manera intercambiable los nombres. ¿Por qué le mentiste al Espíritu, Ananías? No le mentiste a los hombres, sino le mentiste a Dios. Y vemos que en el texto se le asigna al Espíritu Santo la característica de Dios. Él es Dios, es divino. ¿Okay? Así que mentirle al Espíritu es sinónimo de mentirle a Dios. Así que el Espíritu Santo es Dios
Porque mentirle una vez más al Espíritu es mentir a Dios también. Hermano Ovidio, dígame. Ajá. No sé. No sé si se salvaron, porque no sé si eran creyentes de verdad. Puede que sí. Pues no nos dice el texto. Parecían, pero lo único que estaban haciendo de cristiano era traer la ofrenda. No sabemos más de ellos. Ananías y Zafira, el texto no nos dice qué ocurrió, si eran creyentes o no eran creyentes. Probablemente no eran, puede ser que no eran creyentes. Acuérdense que hay gente que se unen a la iglesia, no son creyentes porque, ay, está todo bueno, fíjate, me gustó ese sitio allí. Y van y se sientan y van y hacen, pero realmente en su corazón no hay fe. Eso es muy común, no hay fe en su corazón. Y corren con la práctica religiosa sin tener fe salvífica. Y quizás dieron. O hay gente, hoy te da todo el día, hay gente que le traen a la iglesia la ofrenda, por ejemplo, para usar el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Le traen a la iglesia la ofrenda porque creen que si le dan ofrenda al Señor, Dios le va a multiplicar la ofrenda, pero en su corazón no hay fe salvífica. La iglesia a veces no sabe si la persona dónde está su corazón, pero eso puede ocurrir. Dígame, hermano Andrés. ¿De arrepentimiento tú dices? Claro. Sí, 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 la persona no tuvo tiempo de decir al Señor, perdóname por lo que hice. Sí, mira, no hubo un cambio de su corazón, lo que quiere decir, o la oportunidad de tener un cambio de su corazón para ellos. Sí, bueno, en la Biblia hay otros relatos así. En el Antiguo Testamento tenemos ocasiones que hubo personas que murieron por castigo de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva tenemos esta ocasión de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que eso ocurre. Pero luego más adelante, en el libro de Corintios, cuando Pablo corrige el problema de la cena del Señor. Y él dice que porque ellos estaban blasfemando en contra de la cena del Señor, ¿verdad? Muchos en medio de vosotros, dice, están enfermos y otros ya duermen. Está hablando de que otros ya habían muerto. Por castigo divino porque estaban blasfemando en contra de la cena del Señor. ¿Okay? Ahora, yo no puedo decir nada más de eso. ¿Tuvieron oportunidad de reconocer o no reconocer su error y arrepentirse? No sé. Fue Dios que los castigó salvándolos de su pecado a través de la muerte, porque puede ser que Dios les dijo, ¿sabe qué? Eran salvos, pero como estaban tan empedernidos en su pecado y blasfemando en contra de Dios, te dijo, ¿sabe qué, muchachos? Te voy a traer ya, te voy a quitar la vida. ¿Puede ser? ¿Cuáles eran las condiciones de cada una de esas personas que Pablo dice, algunos de ustedes ya duermen? Pablo dice no dice quiénes eran, no dice en qué condiciones murieron como Ananías y Zafira, que se cayeron muertos al piso de repente, no sabemos nada de eso. Así que la única otra indicación que encuentro en el Nuevo Testamento es esa, ahí, que dice que Dios estaba probablemente castigando a una persona de la iglesia por su pecado, pero no sabemos más de la condición en que ellos se encontraban. ¿Okay? Así que la Biblia identifica al Espíritu como Dios. Otro punto, el Espíritu Santo posee atributos divinos. El Espíritu Santo posee atributos divinos. Déjenme leerle unos cuantos textos bíblicos para que ustedes lo puedan repasar conmigo. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9:14. Mira lo que dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Mira lo que dice, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno. Así que el Espíritu Santo posee el atributo de la eternidad de Dios. Hablamos hace semanas atrás que uno de los atributos divinos es la eternidad, ¿verdad? El Espíritu Santo se le asigna ese mismo atributo. Así que entendemos que Él es Dios porque Él posee atributos divinos. El Espíritu Santo es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente.
¿Qué es la omnipresencia? A ver quién se acuerda. Omnipresencia. Está en todo lugar, ¿verdad? Está en todo lugar. Dios es omnipresente. No hay un lugar en donde Él no está. Mira lo que dice el Salmo 139, verso 7 en adelante. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Mira lo que el salmista dice, Salmo 139 una vez más, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? ¿Qué quiere decir eso? No hay un lugar en donde el salmista en este caso pueda buscar esconderse, en donde el Espíritu Santo de Dios no lo vea. Puede decir, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y note cómo es que muy común el paralelismo hebreo de la poesía hebrea. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Los judíos no usaban la rima como nosotros usamos. Nosotros escribimos poemas con rima, ¿verdad? Los judíos no hacían eso. Ellos utilizaban mucho el paralelismo, las comparaciones y los contrastes. Y en este caso tenemos un paralelismo. ¿A dónde iré de tu espíritu? Huiré de tu presencia. Son la misma cosa. Es una forma de decir lo mismo, usando dos palabras diferentes. Es la misma pregunta, solamente hecha de dos maneras diferentes. ¿A dónde puedo irme de tu espíritu o huir de tu presencia? El Espíritu Santo es la presencia de Dios que está en ¿dónde? Todas partes, ¿ves? Y no hay forma de escaparnos de ella. El salmista reconoce que donde quiera que él vaya, el Espíritu de Dios está siempre presente y no puede escapar de él. El Espíritu Santo es omnisciente. Te doy la parte ahora, déjame decir esta. Omnisciente quiere decir que Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 10 y 11. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. O sea que el Espíritu Santo es omnisciente, igual que Dios. Todo lo sabe. Todo lo escudriña. Dime, Andrés, ¿qué iba a decir? Sí, te entiendo, sí. Sí, también podemos verlo de esa manera. En el que, claro, no importa cuánto yo corra de Dios, siempre, siempre estoy delante de Él, ¿verdad? No hay forma de, ¿cómo puedo escaparme de Dios? Especialmente cuando a quien Dios lo ha traído con cuerdas de amor, ¿cómo puede esa persona correr de Dios? Y claro, podemos verlo de un aspecto relacional y también en este caso de un aspecto presencial en el universo completo, porque Él dice, si me fuera al cielo, si me fuera al Seol, o sea, no importa dónde esté, siempre estoy delante de ti, tu presencia siempre está encima mío, ¿ok? Así que el Espíritu Santo, el punto es que exhibe atributos divinos, porque Él comparte esos atributos con Dios. Él es omnipresente, omnisciente, Él es eterno, es trascendental como Dios lo es. Él conoce todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahora, aunque nosotros distinguimos del Padre y del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo es presentado como igual al Padre y el Hijo en los grandes pasajes trinitarios del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros hacemos una distinción entre el Padre, Hijo y Espíritu. Y por lo general esa distinción es clara porque tenemos ocasiones, ¿verdad?, que hablamos, la Biblia los define, los distingue. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y claro que hay una distinción. Y nosotros sabemos que hay una distinción en la obra. Cuando nosotros vemos de cómo Dios obra en la salvación, por ejemplo, el Padre hace algo, el Hijo hace algo, el Espíritu Santo hace algo, y cada uno tiene una función específica en la salvación del creyente. Pero aunque ahí tenemos distinción,
entendemos que a la misma vez son iguales y comparten una misma naturaleza y están completamente unidos. Si ustedes saltan a la hojita, en su hojita hay una ilustración que les puse ahí. ¿Okay? Esta ilustración es muy común, es comúnmente utilizada por muchas personas explicando la teología de la Trinidad. Y si usted puede, luego puede sentarse un ratito más examinándola y viéndola. Como usted puede ver que dice, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Pero si usted va por el triángulo, ¿verdad? Pero si viene por el círculo, ve que dice, el Padre no es Espíritu, el Espíritu no es el Hijo no es el Padre, pero el Padre es, el Hijo es y el Espíritu es Dios. Y es una forma de ilustrar o de explicar el concepto de la Trinidad dentro de la teología cristiana, ¿verdad? Y yo le dije a ustedes hace unas semanas atrás, creo que fue 3 o 4 semanas atrás, que a mí me gusta mucho utilizar el término triuno en vez de Trinidad, aunque Trinidad es una buena palabra también, pero cuando hablo triuno estoy haciendo referencia a que la Escritura nos enseña que es Dios, es un Dios totalmente unido, 3 personas totalmente unidas. Así cuando hablo de Dios puedo hablar de un Dios triunitario, o sea que hay una unidad tripartita en Él, en donde estas 3 personas tomando presencia constante, ¿verdad? Y comunión constante en su persona. Amén. Así que la ilustración está ahí para que la utilicen. Y cuando ustedes quieran tratar de entender un poco la Trinidad, vayan a ella. Aunque les dije a ustedes hace semanas atrás que a veces tratar de entender la Trinidad es un poco difícil. Otro punto. El Espíritu Santo se identifica como el Yahweh del Antiguo Testamento. ¿Ok? El Yahweh del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe lo que la palabra Yahweh es? ¿Alguno de ustedes la ha escuchado? Bueno, ustedes saben que nosotros muchas veces dentro de los círculos cristianos le damos el nombre de Dios, Jehová. ¿Te escuchas su nombre antes de la Jehová? Jehová. Bueno, el nombre de Jehová no está en la Biblia. Pastor, pero mi Biblia dice Jehová. Yo sé porque es una traducción. Entonces en el hebreo, en el Antiguo Testamento, está lo que se conoce el tetragramatón, que es 4 vocales que denotan el nombre de Dios. ¿Okay? Es la YHWH. YHWH. Son las 4 letras, en el hebreo con las cuales se escribe el nombre de Dios, su nombre personal. ¿Qué ocurre? El hebreo no tiene vocales, es solamente consonantes. No hay vocales. ¿Saben? En español nosotros tenemos la A, la E, la I, la O, la U. Y con las vocales, junto con las consonantes, nosotros hacemos sonidos. El hebreo es puro consonante. Todas sus palabras son consonantes. Y la única manera en que se pueden asignar pronunciaciones de las consonantes es con una serie de puntuaciones que se ponen a veces puntos encima, al lado o debajo de las letras y las palabras para entonces afirmar cómo se pronuncia. En el caso del nombre de Dios, YHWH, los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios porque lo consideraban demasiado santo. Nunca lo pronunciaban. Y cuando leían el Antiguo Testamento y llegaban a un texto en el cual enseña o tiene una referencia al nombre de Dios, a ese nombre de esas 4 letras, ellos lo sustituían comúnmente con la pronunciación Adonai. Adonai. Adonai quiere decir Señor. Señor. Y era una forma de sustituir el nombre de Dios personal con la palabra Señor, ¿verdad? Eso era una forma de respeto. O sea que es muy común, especialmente quizás una persona más adulta, el niño no lo llame por su nombre. Mira, Pedro, Señor, disculpe, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Viene el usted y el Señor. Así es que nos enseñaban a nosotros, ¿verdad? Muchas de esas cosas se han ido perdiendo con el tiempo. Pero muchos de nosotros nos enseñaron de esa manera. Usted le dice usted y le dice Señor. Como usted no le va a decir el nombre personal, usted no lo llama por el nombre personal a esa persona, por cuestión de respeto, ¿verdad?
Y la práctica es muy común, no solamente en nuestra cultura hispana, en muchas otras culturas es la práctica muy común de asignarle un título. Entonces, en el caso de los judíos hacían algo similar. El nombre de Dios para ellos era demasiado sagrado. Y ellos comenzaron a leer la Biblia sustituyendo el nombre de Dios con la pronunciación Adonai, que quiere decir Señor. Por eso es que las traducciones de la Biblia más modernas, por ejemplo, si usted lee la Reina Valera del 60, que es una de las más comunes que se utiliza, siempre, y usted por ejemplo va a ver el Salmo 23, va a decir, Jehová es mi pastor, dice el Salmo 23 en la Reina Valera del 60. Pero si usted lee la Biblia de las Américas, o si usted lee la Nueva Versión Internacional, o unas versiones más modernas, dice, el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque en el hebreo original, la palabra detrás de Jehová, en ese caso, en el Salmo 23, era esa, lo que conocemos como el tetragamatrón, que es las 4 consonantes que denotan el nombre de Dios. Pero los judíos nunca lo mencionaban, nunca lo pronunciaban, simplemente usaban Señor o Adonai, Adonai. Nosotros pues hemos adoptado en las traducciones más modernas la pronunciación o la traducción de Adonai, que es Señor, y por eso dice la Biblia de las Américas o las más modernas dicen, el Señor es mi pastor, en vez de Jehová es mi pastor. ¿Ve? ¿Por qué es importante eso? Los traductores de la Biblia, especialmente al idioma nuestro, cuando comenzaron a traducirlo, ellos trataron de descifrar lo que esas 4 consonantes que denotan el nombre de Dios eran. Y de ahí es que se inventan el nombre Jehová, de la YHWH, Jehová. Lo más cercano que nosotros tenemos a la pronunciación del nombre de Dios es Yahweh, Yahweh o Yahvé, Yahvé, que es la YHWH. Sería la pronunciación más cercana que nosotros podríamos tener, pero honestamente no sabemos si así se pronuncia. Porque los judíos con el tiempo perdieron la pronunciación correcta de eso porque ellos nunca la pronunciaban. Y ellos cuando la leen dicen Adonai, no pronuncian el nombre. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Dios en el Antiguo Testamento se le conoce así, como el Yahvé o Yahweh o Yahvé. Y el nombre de Dios se le da también al Espíritu de Dios, entendiendo entonces que el Espíritu de Dios comparte el nombre de Dios. Vamos a repasar unos cuantos textos bíblicos rápido. Por ejemplo, Isaías capítulo número 6. Isaías capítulo número 6, verso 9 y verso 10. Mira lo que dice allí. Y él dijo, ve y di a mi pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz indecible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan su corazón y se arrepientan para ser curados. Yo creo que la referencia que escribí ahí estaba mal porque no era lo que estaba buscando. Ok. Vamos a ir al libro de los Hechos. Sí, hay que hay una referencia cruzada. Vamos al libro de los Hechos. En el libro de Hechos capítulo 28, verso 25 al 27. Dice así. Okay. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ok, déjame explicar lo que está pasando. Uno de los castigos que Dios le da al pueblo de Israel es el endurecimiento de su corazón por su incredulidad. Y eso fue lo que Isaías allá, en el capítulo número 6 de Isaías, estaba hablando. Cuando Dios llama a Isaías, hace el llamamiento, y voy a ir de vuelta al capítulo 6 de Isaías, porque hay que hacer una referencia ahí respecto a quién es el que está hablando. ¿Okay? Allí en el capítulo 6 de Isaías, en el verso número 1, dice el verso 1, dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. Y ahí está la palabra Señor, vi yo a Jehová, vi yo a Adonai, vi yo a Yahweh. Isaías dice, él estaba sentado en un trono alto y sublime
y la hora del manto llenaba el templo. ¿Sabe? Isaías está teniendo una manifestación de la gloria de Dios. El punto es que él vio al Señor, vio a Dios. Y Dios le dice a Isaías, en el verso ahora número 9 y 10, ve y dile a este pueblo, escuchar y no entenderéis. O sea, Dios iba a castigar al pueblo con un endurecimiento de su corazón. Ellos iban a escuchar, pero no iban a entender, iban a ver, pero no iban a comprender. Su corazón iba a ser insensible, iba a estar endurecido, sus ojos iban a estar nublados. Esa era parte del castigo que ellos iban a recibir. Ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, vemos allá que Pablo en este caso cita a Isaías referente a lo que está ocurriendo en aquel lugar. O sea, Pablo está predicando, pero las personas no querían escuchar el mensaje de Pablo. Y ahora Pablo está citando lo que ocurrió o lo que profetizó Isaías. El pueblo escucha, pero no entiende, ve, pero no ve realmente. Sus oídos están sellados, su corazón está totalmente endurecido. Y mira lo que dice acá ahora Pablo. Pablo dijo una última palabra. Bien habló, ¿quién? El Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. ¿Lo ve ahí? ¿Cómo está? Allá en Isaías 6 tenemos que dice Isaías, vi yo al Señor. Y el Señor le dijo a Isaías la profecía del endurecimiento del corazón del pueblo. Ahora acá Pablo en Hechos dice, el Espíritu Santo dijo a través del profeta Isaías. Así que note cómo es intercambiable o identifica al Espíritu Santo, en este caso, con el Señor del Antiguo Testamento. Fue el Yahweh que el que le trajo la palabra a Isaías para que llevara la profecía sobre el pueblo de Israel. Fue el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo. Vamos a hacer otro estudio de otra referencia. El Salmo 95, verso número 7. Salmo 95, 7. Es lo que dice. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Mérida. Dice, porque Él es nuestro Dios y nosotros las ovejas de su prado. Mira lo que dice Hebreos capítulo número 3. Permítame ubicarme allá y lo leemos. Capítulo número 3, verso 7, Hebreos 3, 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Eso es una cita directa del Salmo 95, 7, donde dice, no endurezcáis una vez más vuestro corazón como el día de Meriba. Y mira lo que dice allá, Dios hablándole al pueblo, diciéndole, no endurezcáis vuestro corazón. Acá en el libro de Hebreos dice, el Espíritu Santo dice lo que Dios dijo en el Salmo 95, ahora en Hebreos 3 se dice que es Dios el Espíritu Santo el que lo dice. Dios habló allá en el Salmo 95 y el Hebreos 3 nos dice que quien habló en el Salmo 95 es Dios mismo. ¿Okay? Es Dios mismo. Ahora, vamos a observar algunas de las distinciones o de los textos trinitarios del Nuevo Testamento. Mateo 3:16, Mateo 28 y Efesios 2:18, pero específicamente Mateo 3:16 y 17 para observar uno de esos textos trinitarios en donde vemos en este caso la persona del Espíritu Santo, en este caso obrando a la misma vez junto con el Padre y el Hijo. En el capítulo 3 de Mateo, versos 16 y 17, tenemos lo que es la historia, en este caso, del bautismo de Jesucristo. Para un repaso rapidito, Jesucristo desciende al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, quien estaba bautizando a todos los que querían ser bautizados como una profesión de su fe, de un nuevo comienzo en Dios, de un lavamiento, ¿verdad? Y Jesucristo desciende para ser bautizado. Si recuerdan la historia, Jesucristo le dice a Juan el Bautista, yo no soy digno de que tú me bautices, de yo bautizarte a ti, tú me debes bautizar a mí, porque Juan el Bautista reconocía quién era el Mesías y reconocía la deidad o divinidad de Jesucristo. Él decía, no, yo no te debo bautizar a ti, debe ser todo lo contrario. Mas Jesucristo le exhorta a Juan y le dice, no, tienes que bautizarme para que se cumpla toda justicia, o sea, para que se cumpla toda la obediencia.
Acuérdense que Jesucristo vino y cumplió toda la obediencia. Y si Dios demanda que nosotros nos bauticemos, ¿sabe qué? Jesucristo no iba a pasar sin hacerlo también, aunque no era necesario que lo hiciera, porque Él nunca había cometido pecado. El bautismo es un simbolismo de lavamiento y de nuestro nacimiento, un nuevo nacimiento en Cristo, de arrepentimiento. Jesucristo no lo necesitaba de esa manera, mas sin embargo lo hizo para ser un ejemplo para nosotros. Cuando Jesucristo desciende al agua, tenemos allí una imagen perfecta de lo que podemos decir es una pintura, ¿verdad? Una foto de la Trinidad. Mira lo que dice allí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren lo que tenemos ahí. Vamos a examinar esa escena rapidito. Miren lo que tenemos en esa escena. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo, los tres en tres funciones diferentes, en tres manifestaciones diferentes, pero a la misma vez en el mismo lugar. ¿Sabe que una de las falsas doctrinas que surgieron al principio, muy al principio de la iglesia, era el modalismo, que todavía está por ahí? El modalismo es una doctrina que enseña que Dios es solamente un Dios, pero que a veces se pone el sombrero de Padre, se lo quita, se pone el de Hijo, se lo quita, se pone el del Espíritu, pero que realmente es solamente una persona, no son tres personas, es una sola persona, pero que rota. O sea, se pone la vestimenta de Padre y actúa como Padre cuando en la posición del Padre. Cuando tiene que ser el Hijo, se quita la vestimenta de Padre, se pone la de Hijo, luego se pone el Espíritu Santo cuando es necesario. Pero realmente es una sola persona. Ese es el unitarianismo o la teología de la unidad, o en ese caso el modalismo, que simplemente enseña que no hay una Trinidad, sino que es un Dios con una sola persona que cambia de estatus según la necesidad o según su voluntad o según lo que tenga que hacer en el momento. Este texto es bien difícil para un modalista explicar. Muy difícil para el modalista explicar. ¿Por qué? Porque en un mismo lugar, a la misma vez, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu actuando y obrando en tres funciones diferentes, en tres capacidades diferentes, en tres manifestaciones diferentes. Mira lo que dice. Que el Espíritu Santo, tenemos al Hijo en el agua. Ahí tenemos al Hijo, ¿verdad? Encarnado, en este caso, por supuesto, estamos hablando del Hijo que está encarnado en el cuerpo humano. Sabemos que Jesucristo siempre fue eterno, pero en este caso está en su posición como Hijo, encarnado aquí en la tierra. Así que tenemos al Hijo en el agua, tenemos al Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo, y tenemos la voz del Padre que habla del cielo, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ok? Note algo del Espíritu que dice. Dice que el Espíritu descendió desde el cielo. Dice que fueron abiertos los cielos y descendió el Espíritu como paloma. Déjame corregir algo. El Espíritu Santo no es una paloma. Mucha gente cree que hasta coritos cantan de la paloma. Que la paloma te quiere bendecir, la paloma te va a tocar. ¿Qué paloma? ¿Qué paloma? ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo no es una paloma. Y tampoco quiere decir que tomó la forma de paloma. No fue que fue una paloma que voló del cielo y se le paró encima a Jesucristo. No. Está hablando de que descendió como desciende una paloma. Mira lo que dice. Que descendía como una paloma. Está hablando de que el Espíritu Santo precisamente bajó, quizás con la sutileza, con la belleza, con la acción similar. Es una símil, es una comparación. No está diciendo que Él es una paloma. ¿Ok? Diga, hermana María. ¿Cómo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. No sé, probablemente sí. Probablemente hubo una manifestación. Quizás Dios, no estoy diciendo que lo vio todo el mundo. Quizás Dios permitió que algunos lo vieran y viera la manifestación. De la misma manera que dice de el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando dice que había unas lenguas como de fuego sobre las cabezas de los judíos, de los discípulos, los 120 en el aposento, ¿verdad?
y no era fuego, dice como de fuego, era algún tipo de brillo que tenían sobre sus cabezas. Es una manifestación especial indicando el inicio de la iglesia. ¿Okay? En este caso, Jesucristo es bautizado para comenzar su ministerio y hay una manifestación especial del Espíritu. Probablemente hubo algo, no sé si lo vio todo el mundo, cuántos lo vieron, quiénes lo vieron. Solamente nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre Jesucristo y reposó sobre él. Y estuvo con él. Una indicación de que Jesucristo estaba a punto de iniciar su ministerio. Mira esto interesante. Jesucristo está iniciando su ministerio sometido bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él viene, ¿qué dice Él? ¿Qué Él vino a hacer? Yo no vine a ser ¿qué? Servido, sino a ¿qué? A servir. Yo no vine a ser servido, sino para servir y a dar mi vida por rescate de muchos. Dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. O sea que Él viene en la posición de ¿qué? De siervo. Y lo que ocurre en el ministerio de Jesucristo es que Él se somete a la persona del Espíritu Santo y todo lo que Jesucristo hizo fue bajo el poder del Espíritu. Todo fue bajo el poder del Espíritu, se sometió al Espíritu Santo. Por supuesto, ahora cuando Jesucristo resucita y asciende y es glorificado, tenemos un intercambio porque ahora el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo es enviado de parte del Padre y del Hijo a nosotros. Esto lo vamos a ver más adelante en las próximas lecciones, cómo es que Él es el enviado del Padre y por qué era importante que Jesucristo se fuese para que el Espíritu Santo viniese, ¿verdad? Pero vemos que el Espíritu Santo ahora en esta dispensación que nosotros vivimos después de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo es el que se somete como el siervo del Padre y el Hijo y viene a nosotros siendo enviado por el Padre y el Hijo. En el caso cuando Jesucristo estaba en la tierra, Jesucristo se somete al Espíritu Santo y todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo a través del poder del Espíritu. Y eso es lo que vemos ahí, en el caso de que cuando el Espíritu Santo viene y posa y desciende sobre él, fue una indicación de que Jesucristo estaba a punto de comenzar un ministerio a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estamos viendo ahí. Por ejemplo, cuando Él es llevado al desierto para ser tentado por Satanás, dice que Él fue llevado en el Espíritu. ¿Okay? Fue el Espíritu Santo literalmente el que guió y marcó e hizo las obras en el ministerio de Jesucristo. Miren, usted sabe ¿cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? Yo creo que es un tema que lo vamos a discutir más adelante en otra lección, pero quizás más adelante un poco. Pero ¿usted sabe cuál es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la blasfemia en contra del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe? ¿Sabe que la Biblia dice que ese es el pecado imperdonable, ¿verdad que sí? Jesucristo dice que de todos los pecados del hombre se le pueden perdonar, excepto, dice Jesucristo, la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Alguien sabe lo que eso es? ¿Negarlo? Podemos decir, por ahí va bien, casi. No es corregir a la gente. Mucha gente hoy día creen que si yo corrijo a la gente con sus malas prácticas, por ejemplo, la persona dice, ay, el Espíritu vino sobre mi vida, me dio vuelta y caí al piso. Mano, eso no es de Dios. Está blasfemando en contra del Espíritu, te dicen. No, eso no es. Eso. ¿Cómo es? No creer, ok, va bien, negarlo, no creer, va una buena línea por ahí. Miren, blasfemar en contra del Espíritu Santo solamente podía ocurrir en una ocasión en la historia de la humanidad y fue, en este caso, cuando Jesucristo estaba en la tierra. Miren el contexto en el cual Jesucristo pronuncia esas palabras. Los judíos, los líderes, los fariseos, los sacerdotes y los escribas y toda esa gente de líderes del pueblo habían observado los milagros de Jesús, habían observado sus obras y dijeron, este hace esas cosas por el poder de Satanás. Así que tomaron la obra de Jesús y se la asignaron ¿a quién? Al diablo. Fue lo que hicieron. Ahora Jesucristo dice, en ese contexto, ustedes pueden blasfemar en contra mía, una blasfemia en contra del Hijo puede ser perdonada, pero la blasfemia en contra del Espíritu Santo no. ¿Por qué? Porque a través de quién Jesús obró. ¿Quién era la persona el poder de quién estaba operando en Jesús? El Espíritu Santo. Entonces, el yo decir, en ese contexto ahora,
que las obras de Jesús son obras del diablo, eso es blasfemar en contra del Espíritu, porque quien hizo las obras de Jesús, ¿quién fue? El Espíritu, fue el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que blasfemar al Espíritu Santo es literalmente tomar lo que Jesucristo hace. Y si fuéramos a decir que alguna persona puede blasfemar en contra del Espíritu Santo hoy día, sería de esta manera. Es escuchar el mensaje de Jesucristo, entender lo que Jesucristo hizo, aprenderlo y después decir, eso es de Satanás. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Eso es blasfemar en contra del Espíritu Santo, porque todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo a través del poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Es tomar las obras de Jesucristo y asignárselas o negarlas, asignárselas en este caso a Satanás, como lo hicieron los judíos. ¿Okay? Así que Jesucristo, miren, y ese texto nos indica a nosotros que Jesucristo realmente estuvo sometido al Espíritu Santo, porque en el caso de que cuestionaron las obras del Espíritu, Jesucristo nos dice, bueno, ustedes blasfemaron en contra mía y no les van a ser perdonados. Dice, blasfemaron en contra del Espíritu Santo, porque las obras de Jesús fueron obras del Espíritu Santo. Un texto más que quiero considerar con ustedes, trinitario, esos textos trinitarios de la Biblia, Mateo 28, 19. Mira lo que dice ahí, Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Mire que Jesucristo aquí le ordena a los discípulos que ellos vayan y bauticen a los nuevos creyentes en los nombres o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como si nosotros estuviéramos tratando con tres seres diferentes. ¿Okay? En el nombre, debo decir, perdón. Él dice bautizar, él no dice bautizarlos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos tratando con una misma persona, aunque con un mismo Dios, aunque por supuesto en tres personas diferentes, que es la Trinidad, lo que nosotros entendemos como la Trinidad, ¿verdad? Miren, vamos a ir concluyendo ya, y les dejo, si tienen una pregunta, dejo que las hagan ahora. Un error que mucha gente comete con el Espíritu Santo es ir a un extremo de asignarle cosas al Espíritu Santo que el Espíritu Santo no hizo. Dentro de muchos círculos carismáticos pentecostales se da mucho eso. ¿Ok? Muy común. Que la persona se cayó al suelo, se retorció en el suelo como serpiente, qué sé yo qué más. Allá en Toronto, las épocas, el final de los 90, principios de los 2000 creo que fue, hubo un evento que duró mucho tiempo, un movimiento, debo decir, le llamaron la bendición de Toronto, le decían ellos, Toronto Blessing. La gente, gente ladrando como perros, haciendo como gatos, que supuestamente el Espíritu Santo era el que hacía esas cosas. Otro movimiento que surgió dentro de otros círculos así, neopentecostales, neocarismáticos, fue el movimiento de la risa santa. La risa santa, gente tirada en el piso. Y riendo como si estuvieran ebrios. Borrachos. Entonces, esa es la otra. La borrachera del Espíritu. Y mucha gente actuando como si estuvieran ebrios, que es el vino del Espíritu Santo que ha venido sobre mi vida. Estoy ahora ebrio en el Espíritu. Y en círculos cristianos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es un extremo no saludable, un extremo que blasfema e insulta al Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con gente ladrando como perros, tirándose al suelo, gritando y haciendo cosas de tal desorden? Eso no tiene nada con el Espíritu Santo. Ahora, mientras que tenemos ese extremo que es peligroso, también existe el extremo que también es peligroso de ignorar total y completamente la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por un lado, uno se va a un extremo de hacer cosas locas en el nombre del Espíritu Santo, y otro lado, otros se pueden ir a un extremo de completamente ignorar la realidad de que el Espíritu Santo es una persona presente en nuestras vidas, el cual nos ayuda en nuestra santificación y en nuestro crecimiento y conocimiento de Dios.
Mire cuán importante es el Espíritu Santo en la vida del creyente, que la noche antes de Jesús ser crucificado, una de las cosas que Jesús más le habló a los discípulos, si usted se lee especialmente en el capítulo, en Juan, del capítulo 14 en adelante, específicamente llega al capítulo 16, usted va a darse cuenta que Jesucristo le habló constantemente acerca de que Él enviaría al Espíritu, Él enviaría al Consolador, el que vendrá sobre ellos. Él les habló de que el Consolador vendría, mira el capítulo 15 de Juan, versos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Nota cómo Jesucristo le promete ahí a los discípulos que ellos recibirían el Espíritu Santo para que ahora pudieran ser testigos de Jesucristo. Es tan importante el Espíritu Santo en la vida del creyente que lo que Jesucristo hace, una de las cosas que hace antes de ser crucificado, es hablarle a los discípulos y darle la promesa de que vendría el Consolador para estar con ellos. ¿Okay? Otra cosa importante, Pablo nos habla en Romanos, capítulo número 8, acerca de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Y una de las cosas ahora que nos dice es que le llama el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Pablo allí. O sea que es necesario la obra del Espíritu Santo para yo saber que soy creyente. El Espíritu Santo es el que me da la seguridad y la confianza y la fe de que soy hijo de Dios. El punto es este. Mientras que es malo irme a un extremo asignándole cosas al Espíritu Santo que no tiene nada que ver con Él, también es igualmente malo irme al otro extremo e ignorar la realidad de que necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos guíe, nos santifique, nos dé conocimiento, nos dé iluminación, nos dé enseñanza. Y como dice Pablo ahí en Romanos 8, nos lleve a clamar a Dios como nuestro Padre, en el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Necesito el Espíritu Santo en mi vida para poder yo tener la seguridad de que soy creyente, que soy hijo de Dios. Y hay tantas cosas en las cuales el Espíritu de Dios nos va a ayudar y nos puede ayudar. Pero me temo que muchas veces nosotros podemos caer en el error de ignorarlo y no darle atención o olvidarnos de la realidad de que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas y que tenemos que aprender a depender de Él en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. No estoy hablando de cosas, no estoy hablando, no es más, de los extremos locos, desmedidos, totalmente blasfemos. Estoy hablando de una dependencia real de nuestras vidas. Muchas veces nosotros tenemos que hacer cosas para Dios. ¿Y quién es el que nos va a dar el poder para hacerlo? ¿Quién es la persona en nuestra vida que te va a dar el poder para poder ser obediente a Dios? El Espíritu Santo. Y cuando oramos, oramos al Padre, oramos al Hijo y oramos al Espíritu también. Aprende a hablar con el Espíritu Santo también en tu vida. Aprende a decir al Espíritu de Dios, ayúdame a ser obediente en esta área, en esta área, en esta área, lo que sea. Ayúdame a someter mi orgullo, ayúdame a someter mis temores a Dios. Dame sabiduría. Tú eres el Espíritu de verdad. Ilumina mi mente en la verdad. Cuando usted estudia la palabra, aprenda a orarle a Dios y a pedirle a su Santo Espíritu que le dé iluminación para que usted pueda entender la Escritura cuando la lee. Y no solamente entenderla, aprenda a pedirle también, Dios, ayúdame en tu Espíritu Santo, ayúdame a vivirla, a obedecerla, a aplicarla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me temo que muchas veces podemos caer en el error, como dije, de ignorar por completo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros tratar de hacer lo que los Gálatas hicieron. Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren ser perfeccionados por la carne. Aprendamos a depender del Espíritu Santo, de su obra en nuestras vidas, de su presencia en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Y yo estoy seguro de que podemos crecer y ser más fieles al Señor. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda que tengan en esta noche antes de yo concluir? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos a darle gracias al Señor.